Saludos, querido oyente. Pedimos a nuestro Señor Dios su dirección en la lectura de su santa palabra. Póngase cómodo, pues empieza su programa El Sembrador. Un cordial saludo, estimado oyente. En este tiempo continuaremos con nuestra serie titulada El orden en la iglesia, basada en la primera carta que le escribe Pablo a Timoteo. En esta oportunidad concluiremos con el primer capítulo de la carta y veremos un pasaje algo complicado a entender a simple vista, y lo haremos en 2 puntos. Número 1, el propósito de la disciplina, y número 2, cómo llevar a cabo la disciplina en la iglesia. Acompáñenme a abrir sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a ver nuestro primer punto. Número 1, el propósito de la disciplina. Quizá cuando lo leemos no entendemos a qué se refiere o en qué consiste lo que Pablo dice sobre Himeneo y Alejandro, que los entregó a Satanás. Pareciese dar a entender como si Pablo los hubiese dado a Satanás. Para empezar a comprender este pasaje, necesitamos ver qué quiere decir Pablo con esta palabra, entregó. Esta misma palabra es la que encontramos en Romanos capítulo 1, versículos 22 al 24. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Suenan extraños estos versículos porque pareciesen que dan a entender como si Dios hubiese puesto o llevado a esa condición al ser humano. Esta es una palabra que se usaba en el mar, cuando el capitán del barco daba la orden de levantar el ancla ante una impetuosa tormenta. Normalmente se lo hacía para ser llevados por la corriente y ya no luchar contra ella y evitar daños en la nave. Así que podemos ver que lo que quiere decir este pasaje de los entregó es que Dios los soltó, dejó que siguiesen en sus pasiones desordenadas. Es esta misma palabra e idea que Pablo menciona al decir que los entregó a Satanás. Los soltó, los dejó ir. Lo que encontramos en este pasaje es un ejemplo de disciplina en la iglesia. ¿Qué es la disciplina en la iglesia? ¿Y cómo la aplicamos? Bueno, la disciplina tiene varios factores. Pero vamos a empezar por el propósito. Gálatas capítulo 6, versículo 1 nos dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El propósito de la disciplina es la corrección y la restauración de aquel hermano que tropezó en su vida como creyente. Si la disciplina en la iglesia pierde uno de estos dos elementos, es que ya no es disciplina. Y al momento de realizarse deben existir estas dos cosas indispensables. Número 1, debe hacerse con mansedumbre. No importa qué es lo que haya sucedido, si el caso es doctrinal o moral, nuestra forma de corregir siempre debe ser mansamente. A veces pensamos que ciertas situaciones nos dan lugar a tratar mal a las personas. Uno de los pasajes más comunes y usados para justificar el maltrato a aquellos que tienen diferente doctrina es el que encontramos en 2 Juan, versículos 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Pero el pasaje no nos da una luz verde para tratar mal a todo el que tiene doctrina diferente. Si la interpretación de este pasaje fuese tal cual la enseñamos, que a todo el que tiene otra doctrina no le hablemos, ¿cómo evaluaríamos a quienes sí podemos hablar y predicar el evangelio?
¿Cuál es el contexto de este pasaje? Juan le escribe a la iglesia que con el concepto de hospitalidad recibían e incluso estaban apoyando en cierta manera a un grupo de falsos maestros que negaban bases de la doctrina bíblica como la encarnación de Cristo y por lo tanto su resurrección. El propósito de la carta es exhortar a estos hermanos para que tengan discernimiento, para que no se encuentren en la situación de ayudar a aquellas personas que buscan negar y destruir la sana doctrina. Es una exhortación para no ser parte de esa mala práctica. Nuestro celo doctrinal no debe ser razón para negar uno de los elementos del fruto del Espíritu como es la mansedumbre. Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 versículos 24 al 25 nos dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Notemos que Pablo da estas instrucciones para corregir a los que se oponen. Queridos hermanos, siempre debe ser con amabilidad, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Número 2, se debe hacer con empatía. Dice que debemos considerarnos a nosotros mismos. Hermanos, cuando nos toque corregir a alguien, siempre pensemos que el día de mañana, quien necesitará ser levantado, puede que seas tú. Vamos a entrar al segundo punto del tema de hoy. ¿Cómo llevar a cabo la disciplina en la iglesia? Bueno, una vez que hemos fijado cuál es el propósito de la disciplina en la iglesia, vamos a encontrarnos que tenemos como ejemplo de quién da disciplina. Es nuestro Padre Celestial, que nos disciplina porque nos tiene por hijos y nos ama. La disciplina es una señal de amor. ¿De qué forma la realiza nuestro Padre? Dios nos muestra, nos enseña nuestro pecado, pero al mismo tiempo nos ofrece el oportuno socorro. Hebreos capítulo 12 versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hebreos capítulo 12 versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios nos disciplina y el propósito es restaurar nuestra vida y generar un fruto apacible. Entraremos a analizar un poco el pasaje que estamos estudiando. La recomendación de Pablo a Timoteo es que se mantenga firme en dos cosas que Meneo y Alejandro incurrieron en transgresión: la fe y buena conciencia. Los casos por los que Pablo usa de disciplina con estas personas fue por falta doctrinal y moral. ¿Cómo llevar a cabo el proceso disciplinario en la iglesia? Bueno, nuestro Señor Jesús nos da una directriz de cómo se debe solucionar los problemas. En Mateo capítulo 18 vamos a entrar en contexto de qué es lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Desde el verso 10 al verso 14, nuestro Señor Jesús les hablaba a sus discípulos una parábola, la de la oveja perdida. Y en el verso 15 empieza en tono de conclusión diciendo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En primer lugar, no podemos evitar hacer énfasis en la importancia que Dios le da a cada uno de nosotros, que se pone más feliz por aquella oveja que volvió al redil que por las otras 99. Así que si sabes de un hermano que se haya alejado, no dudes, ve y ayuda a que vuelva. Segundo, hay un proceso importante en la forma de corregir y restaurar a un hermano. En principio, debe ser a solas. Es necesario entender que todo esto es para buscar corregir y restaurar a nuestro hermano caído. Si tú tienes conocimiento de que un hermano está viviendo desordenadamente, que se ha alejado de la fe y la buena conciencia, ve y corrige a solas. Y si no te oyere, ve con un testigo o dos. Estos testigos deben ser personas que también tengan el propósito de restaurar. Mejor si son líderes de la iglesia. Es por eso que Pablo en Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice: a los que son espirituales les da la responsabilidad de ir y corregir y restaurar. Algo para remarcar es que hasta este momento todo se intenta arreglar en privado. Y si aún así no se da, viene la disciplina pública.
la que involucra el conocimiento de la iglesia. Pero esto también tiene un propósito. Y el propósito no es avergonzarlo, pisotear al hermano caído. Recordemos que todos estos pasos tienen el propósito de la disciplina: corregir y restaurar al hermano caído. La disciplina también es para enseñanza de todos. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 20, Pablo le dice a Timoteo: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Pablo usa la palabra persistir, que ilustra exactamente lo que vinimos hablando, de que si en las primeras reprensiones no hay un arrepentimiento, se lo debe anunciar a la congregación. Pero hay que tener cuidado en la forma de hacerlo. Recordemos que seguimos teniendo el propósito de corregir y restaurar. Y si al final de todo continúa haciendo las mismas cosas, recién se lleva a cabo lo que hizo Pablo: entregarlo, dejarlo ir, o como Jesús dice en Mateo 18, considerarlo un inconverso. Algunas preguntas. ¿Cómo saber el tiempo de disciplina? ¿Cómo saber si el hermano ha sido restaurado? Si el hermano que tropezó se arrepiente, ¿qué hacer con él ahora? Bueno, eso significa que la primer parte de la disciplina se cumplió, que es la de corregir. Pero aún falta la segunda parte, y no es la menos importante, es la de restaurar. Y la restauración de una persona no la da el tiempo solamente. Muchos preguntan cuando se refiere a la llamada disciplina, cuando a un miembro se le dice que no participe de los ministerios por un tiempo. ¿Cuánto tiempo es suficiente? De nada sirve retirarlo de los ministerios si no se realiza el proceso de restauración con esa persona. Y eso consiste en el fortalecimiento de su relación con Dios. Para eso, primer paso es el arrepentimiento. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El arrepentimiento es cambio de dirección. Implica una renuncia total a aquella práctica que lo llevó a esta situación. Pero también está la recuperación de un testimonio. Mateo capítulo 5 versículos 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Queridos hermanos, formar un testimonio firme es de mucho tiempo y constancia en la vida de un creyente. Perderlo puede ser cuestión de un segundo. Esta es una de las razones por la que en la disciplina se retira al implicado de los ministerios o de cualquier servicio público, porque debe tener un tiempo para arreglar las cosas con personas a las que se dañó. En un pecado público existen daños públicos, y son esos daños, es esa recuperación de testimonio en la que también hay que trabajar. El perdón de Dios es inmediato ante el corazón contrito y humillado, pero debemos pensar en que nuestros hermanos también son importantes. Muchas veces cometemos el error de omitir esto al momento de dar disciplina. La exposición pública de aquel que está siendo restaurado, cuando aún no se trabajó en la recuperación del testimonio, puede ser aún más dañina para el hermano que estamos intentando ayudar. La razón es que puede caer en descrédito. Pablo en el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo le da indicaciones y requisitos que debían tener los obispos, ancianos o pastores. Pero en sí, estos requisitos son características que debe tener un creyente maduro en la fe para ejercer un servicio. En ese sentido, la recomendación que Pablo le da en el verso 7 es importante porque habla sobre el testimonio que debe tener una persona para el servicio. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Caer en descrédito es la pérdida de la reputación o el valor de su servicio. Queridos hermanos, tengamos cuidado que con la intención de que aquel hermano que cayó vuelva a sentirse activamente bien, le hagamos un daño más grande. La recuperación de un testimonio debe ser un proceso en el que se debe trabajar con constancia en una vida íntegra y protegido con un servicio de bajo perfil, hasta que se haya podido sobrepasar esta etapa y luego volver a los pies de nuestro Señor y presentarle nuestra ofrenda. Gracias a Dios por su santa palabra y porque su misericordia se renueva día a día. Este fue su programa, El Sembrador.
Para más información, contáctese por la página de Facebook que lleva por nombre Franco Morón Flores. Será hasta una nueva oportunidad, si el Señor así lo permite. Amén.